Amén, mis hermanitos, Dios les bendiga a todos. Me alegra mucho que sigan asistiendo a la clase. Ya recordemos que es de gran bendición y edificación para cada uno de nosotros. Los temas que vemos acá son muy importantes. Recuerden que si en algún momento tienen alguna pregunta o duda, alguna inquietud, nos la pueden hacer saber. Por ejemplo, en la clase pasada tuvimos otros minutos de más porque salieron varias dudas, pero la idea es que usted no se quede con la duda, mi hermano. Si él tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre algún tema, siempre coméntenos y la idea es dar la mayor claridad sobre el tema y recordemos que este nivel es el de crecer y a través de esas enseñanzas buscamos crecer espiritualmente. Entonces aprovechemos cada uno de nosotros esas enseñanzas, las cuales van a ser de gran edificación. Hoy vamos a tener también un tema como todos los demás muy importantes. Y este tema que vamos a ver hoy es un tema que nos identifica realmente como cristianos. Es un tema que de hecho como por costumbre se ha estado perdiendo. Ya casi no se hace, pero es de las herramientas más fuertes que tenemos nosotros como cristianos en la lucha espiritual que tenemos. Recordemos que la primera de las primeras clases vimos las luchas espirituales y todo lo que con ello conlleva, y esa es una de las formas más eficientes y eficaces, y bíblicamente Jesús lo indicaba a sus discípulos, para vencer al enemigo, para destruir toda acechanza del enemigo, y es básicamente sobre el ayuno y la oración. Entonces son temas muy importantes. El ayuno y la oración no solamente es en el templo, no solamente es en la iglesia, cuando hacen un programa en la iglesia, sino nosotros debemos tener nuestro tiempo de comunión con Dios. Recordemos que nosotros todo tiempo, todo momento tenemos una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Y depende de qué estamos alimentando más para que cuando llegue el momento de la tentación o de la prueba podamos vencer y no por el contrario terminemos cayendo. Y ese es un punto vital en la vida del cristiano, el ayuno y la oración. Entonces, acá me toca estar trabajando, todavía sigo trabajando, pero igual también voy a estar interviniendo en la enseñanza para hablar de unos puntos muy importantes. Entonces puede seguir mi hermanita Vilma. Bueno, mis hermanos, vamos a irnos a la lectura de la palabra de Dios en Santiago capítulo 5. Hoy es referente, bueno, a lo que dijo el hermano Jason. El tema es acerca de la oración y el ayuno. Algo como dice el hermano Jason que se está perdiendo en la iglesia. Y yo digo que la oración y el ayuno es la vida o el oxígeno del cristiano. Un cristiano sin oración y sin ayuno, hermano, eh, prácticamente no tenemos poder. Y cuando alcanzamos poder y la victoria del Señor es a través del ayuno y la oración. Entonces queremos leer allí en Santiago capítulo 5, vamos a leer el verso 13. Dice la palabra del Señor. Si tienen la Biblia, hermano, pueden juntamente conmigo leerla, porque es importante eh, allí poder contemplar lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. El verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 15, mire lo que dice. Y la oración Hola de Samu, ¿cómo fe, estás? dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si Bien, ahí con un hubiere montón de chicharrones, cometido pero vos no pecado, le tenés la será culpa. perdonado. Y por último, el versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas Ujú. unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice que la Ok, oración eficaz del listo. justo puede mucho. Mira, mis hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Ah, pero ya enviaron correo, no he visto, Cuando no hay vi que oración enviaran en nuestra vida, a Arenas. Sí, eh, sí, sí, ya veo. obtenemos algo grande de parte del Señor. Dios Sí, nos sí, dio ya veo, ya ejemplos, sí lo Dios nos enviaron. dio Ya lo veo. de que nosotros teníamos que orar. La oración Listo, es listo, panita. la Entonces, comunicación que nosotros podemos ujú. tener con nuestro Listo, de Dios. bueno, entonces ya le entro. A través de la oración
Vale, panita, gracias. Podemos nosotros decirle al Señor, Señor, los problemas que tengamos, las peticiones, todas esas cosas que a veces nosotros mismos no podemos solucionar y a través de la oración podemos alcanzar respuestas de Dios. Muchas veces estamos patinando en un solo puesto, en un solo lugar, ¿verdad? Porque no estamos orando a Dios y pidiéndole al Señor que nos ayude. Quizás muchas veces tenemos problemas, dificultades en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, etcétera. Muchas cosas distintas, diferentes en nuestra vida, en nuestro diario vivir, por nuestra falta de oración. Ojalá que en este nivel de crecer en el cual estamos, el grupo que estamos, en este nivel de crecer, nosotros pongamos importancia a lo que es la oración. Este es el primer punto que vamos a ver en esta noche, la oración. Después estaremos hablando del ayuno. En este nivel de oración, si nosotros lo ponemos en práctica, lo realizamos, lo hacemos, es que es algo vital, vuelvo y repito, algo vital para nuestra vida, la oración. Si nosotros no oramos, imagínense usted, el enemigo nos puede atacar de una forma y otra con el desánimo, con la pereza, con tantas cosas. Y eso nosotros tenemos que vencerlo. Vencerlo como proponiéndonos, tratando de que nosotros podamos tomar la oración como una vez prediqué yo, aquí mismo en Madrid, prediqué acerca del hábito, cuáles debe ser el hábito del cristiano. Y uno de los hábitos que debemos tener nosotros es la oración. La oración debe ser un hábito de nuestra vida, como un hábito de que tenemos nosotros de tomar tinto todos los días en la mañana, porque si no tomamos tinto, nos va a doler la cabeza, o bueno, o porque nos hace falta, ¿cierto? Que para el frío, entonces es un hábito. Y así sucesivamente algunas cosas son un hábito. Entonces, pero la oración para el cristiano debe ser un hábito en nuestra vida, porque es algo que es primordial, que es eficaz en nuestra vida. Aquí en el libro de Santiago, lo estuvimos Muy buenas leyendo, tardes a todos, ¿cómo bueno, ahí están? nos muestra la palabra del Señor acerca dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza. Entonces aquí está el punto acerca de que haga oración, si alguno está afligido. Y ahí sucesivamente habla que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Amén. Y dice que la oración del justo también puede mucho. Cuando oramos, cuando le oramos al Señor, bueno, hay respuesta, hay solución, bueno, ahí está el Eh, Señor cuando oramos. Gloria al Señor. La importancia de un tiempo ok, de oración en nuestra vida es listo, perfecto. importante, porque cuando nosotros tenemos un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? En oración, cuando usted se mete a su recámara, a su cuarto a orar, usted está orándole a Dios. Y muchas veces cuando le oramos al Señor con el entendimiento, con el conocimiento de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiéndole a Dios, este, allí está Dios. Muchas veces la oración, cuando usted lo hace de corazón, con el conocimiento, con el entendimiento hacia Dios, usted empieza a orar. Quizás al principio usted, esa oración le es duro, le es difícil, porque quizás estás cansado por el trabajo, bueno, el trajín del día. Y muchas veces usted desea acostarse y no orar porque está cansado, pero cuando usted Sí, doblega correcto, la ahí lo carne, veo. usted humilla la carne a la Una presencia consulta, del ¿tenemos Señor, acceso a base de usted le datos? dice, no, carne, hoy voy a orar porque hoy voy a poner mi vida en los pies tuyos. Mira, hay tanta necesidad, tantas cosas que poner en la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros le hacemos más caso a la carne que a lo que Dios nos ha mandado a que nosotros estemos en oración, estar velando. Eso es lo que manda la Biblia acerca del velar, de vigilar. Eso, eso está refiriéndose a la oración. Entonces nosotros, así como sacamos un tiempo, mi hermano, quizás para ver televisión,
para estar en el teléfono viendo cosas, ¿ven? Que son importantes. Yo no recrimino eso porque yo soy una que me gusta estar allí mirando, pero así como lo sacamos, debemos sacar el tiempo también para orar al Señor, para estar en la presencia del Señor o para estar en comunión con Dios. ¿Sabe qué bonito uno tener una conversación con Dios? Y cuando nosotros entramos en esa comunión íntima con el Señor a través de la oración y empezamos a sentir su presencia, mire, se va a pasar el tiempo y muchas veces cuando sentimos la presencia del Señor, que estamos llorando allí, orando, no deseamos ni pararnos de allí, ¿verdad? Porque la presencia de Dios está ahí con nosotros, nos está arropando y sentimos como Dios está respondiendo nuestra oración. Entonces, mi hermano, es tan importante el tiempo dedicarlo a Dios que muchas veces nosotros no lo estamos aprovechando. Entonces hay una parte en la escritura Bueno, en Efesios creo que dice, donde dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces yo creo que el deber de nosotros como cristianos aprovechar el tiempo es la oración, la oración. Aquellos tiempos, aquellos hombres, en aquellos tiempos cuando oraban, Juan y Pablo, Pedro, pues cuando iban al templo a orar, amén, sucedían milagros, sucedían tantas cosas, pero era que ellos tenían un objetivo, un propósito de ir al templo. Y la Biblia dice que iban a la hora novena, no sé, como era como las 3 de la tarde aquí. Entonces, cuando ellos iban al templo era porque ya era un hábito de ellos y no era un solo día, eran todos los días ellos iban al templo a orar, a presentarse en la presencia del Señor. Y por eso era que sucedían milagros en aquel tiempo. Cuando yo me entregué al Evangelio, este, cuando me llegué al Evangelio, que me entregué al Señor a la edad de 15 años, quiero dar testimonio de esto, yo me acuerdo que yo recién convertida nuevecita, habían programas, cadenas de oración, de 1 hora de oración, y nos metíamos en oración, hermano, y qué avivamiento. Cuando decían, vamos a una vigilia de 4 horas, por allá caminando un cerro, ese ánimo y ese deseo de ir, porque era que ya estábamos conectados con el Señor, y cuando nosotros nos conectamos con el Señor, lo que nos digan en la iglesia, lo que el pastor proponga, los proyectos que se hagan, lo hacemos de corazón, no estamos diciendo, ay, pero otra vez, y por allá tan lejos, ay, pero si no hay carro para yo ir, yo no voy. No, no había eso, sino así fuera a pie, nosotros íbamos, porque había hambre, había sed de buscar de Dios. Pero esto no lo hacía sin oración, esto lo hacía en oración. Y me acuerdo que mi pastor, William Márquez, que fue el que me bautizó, que fue mi pastor en aquel tiempo, él a veces se iba a una finca de una hermana por ahí en un cerro, y por allá se iba y hacía hasta 7, unas semanas completas de ayuno. Y yo miraba eso, yo nuevecita, yo miraba eso, cómo ese pastor se metía allí en oración, en ayuno, y yo decía, no, Señor, yo también quiero ser igual. Y me iba, no necesita hacer ayuno. Y ayunos no cortos, largos, hermano, para crecer. Bueno, y ese avivamiento, hubo un avivamiento tan tremendo en ese tiempo que la iglesia crecía y crecía. Y era tan grande el avivamiento que Dios nos daba el conocimiento y Dios nos ponía en cargos en la iglesia para dirigir grupos en la iglesia, pero esto lo hacía, era la oración. Entonces, el propósito en el cual estamos en esta enseñanza, en esta escuela de nivel crecer, es con ese propósito, que se levanten hombres y mujeres de oración y de ayuno, mujeres y hombres que verdaderamente amen al Señor, amen la oración, amen el ayuno, y que digamos, vamos a ayunar, vamos a orar, sin necesidad, como dijo el hermano Jason, de que haya un programa en la iglesia y ese es el día que vamos a ayunar. No, que nosotros también dispongamos, nosotros también el tiempo, nosotros mismos, y que nosotros vayamos, digamos, no sé, yo tengo un propósito. Yo quiero que Dios me bendiga mi vida espiritual. Yo quiero que mis hijos busquen de Dios, que mi esposo busque de Dios, que la iglesia crezca, que hayan hermanos. Amén. Entonces, eso es proponerse uno con algún propósito que uno tenga para ayunar.
Y entonces cuando uno va con ese deseo y saca ese tiempo, bueno, Dios va a obrar de una manera especial, Dios va a romper las cadenas, va a romper las cadenas y Dios va a hacer la obra de una manera especial en nuestra vida. Gloria al Señor. Hay tres razones diferentes por la cual debemos orar. Primero, dice que fuimos creados para tener una comunión con Dios, ¿verdad que sí? Una comunión con Dios. Y si podemos ver en Génesis capítulo 1, el versículo 29, ahí habla acerca de que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, amén, lo creó con un propósito. Cuando dice que lo creó a su imagen y semejanza, es porque el hombre era igual a Dios. ¿En qué? En santidad. ¿Verdad que sí? En santidad. Por eso Dios hablaba con Adán en el huerto. Cuando lo llamó, cuando pecaron, ¿qué fue lo que el Señor se le apareció? Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces Adán le dijo, no, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Verdad? Había una comunión, había una conversación, una comunión entre el hombre y Dios. Y qué bonito es eso, hermano, que si nosotros en este tiempo escucháramos la voz de Dios, pero en este tiempo no es así, eso viene en el tiempo de antes. Pero Dios nos dejó la oración para que nosotros nos comuniquemos con Dios a través de la oración. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. ¿Ven? Entonces quiere decir aquí en Apocalipsis de que Dios toca la puerta. ¿Verdad que sí? Y si le abre, dice, él entrará, ¿verdad? Cenará con él, conmigo, dice el Señor. Entonces, mi hermanito, esto está queriendo referir, y lo quiero referir en esta noche acerca de la oración. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a través de la oración, Él va a entrar a nuestra vida y va a hacer fiesta en nuestra vida, va a obrar en nuestra vida, va a responder nuestra oración en nuestra vida. Gloria al Señor. Y también hay un tiempo de oración o de comunión con Dios era la fuente de poder de Jesús. Quiere decir, el tiempo que Jesús dedicaba en aquel tiempo, eso lo vemos en, dice que Jesús a menudo se apartaba a un lugares solitarios para orar, en Marcos 1:35 y Lucas 22. Yo no sé si alguien me quiere ayudar a leer allí. Vamos a ver en Lucas, vamos a leer allí en Marcos capítulo 1, versículo 35. No sé si me puede ayudar hermano Devin o hermano Javier para que me ayude a leer esa parte, ese versículo para entender la importancia que es la oración. Usted tiene la Biblia ahí, hermano, me puede ayudar a leerla. Marcos capítulo 1, versículo 35. Gloria a Dios. Mi hermanita, espere que Marcos, estoy buscando. ok. Marcos Marcos, capítulo 1, versículo 35. Sí, señor. Marcos capítulo. Y el hermano Javier me puede ir a buscar también para que Lucas 22:39, hermano Javier, 35. me ayude a leer el otro versículo. Amén. Ajá, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ajá. oraba. ¿Sigo? Sí, siga leyendo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, Ujú, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ajá. predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vio mi hermano, mis hermanos que dicen, y dice que, dice, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero él lo hacía, pero dando el ejemplo primero que iba a un lugar
muy oscuro, dice aquí el versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Siempre Jesús se iba a un lugar desierto, se iba al monte, ¿verdad que sí? A lo alto. Y allá se iba un tiempo y duraba orando. Eso lo vemos en muchas partes en la Biblia. Y después que él salía de esa oración, entonces iba a cumplir el propósito que Jesús tenía, que era de ir y predicar el Evangelio. Pero primero se llenaba de poder a través de la oración. Entonces, esos ejemplos que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia. Muchas veces queremos ver milagros, queremos ver que Dios haga la obra, pero con poquita oración, con un poquito de oración. Y gracias a Dios por la misericordia de Dios, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él, amén, nos ayuda y nos suple por ese poquito de oración. Imagínense usted, hermano, si nosotros dedicáramos más oración, ¿cómo fuera nuestra vida? ¿Ven? Bueno, hermano, no hubiera explicación el poder de Dios en nuestra vida como Dios obrara a través de la oración. Hermano Javier, ¿tiene el versículo? Lucas 22:39. Sí, señor, 22:39. Vale. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. También llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro a piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Javier. Sí, aquí dice que él iba, ¿a dónde? ¿En qué parte iba a orar? A los olivos. Hermana Karen, ¿en qué parte iba a orar Jesús? Ahí donde leyó el hermano Javier. Es que yo no escuché bien. Ok, voy a leerlo y después yo le voy a hacer la pregunta. Ajá, eso está en Lucas capítulo 22, 29. Por eso es importante tener la Biblia ahí cuando se les diga los versículos, porque de ahorita en adelante se les va a preguntar y se les va a dar una tarea para el próximo martes. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Entonces, ¿a dónde fue Karen Jesús a orar? Hermana Karen, Eh, ¿se le olvidó? Otra vez. Hermano, hermano Johan, ¿usted sí está ahí pendiente? Hermano Johan. ¿A dónde fue Jesús a orar? ¿Tampoco? Vamos a ver, hermana Luceli. a Getsemaní. También se le conoce como Monte de los Olivos. Amén. Bueno, sí, señora, porque dice Jesús ora en Getsemaní. Sí, fue a orar en el Monte de los Olivos. Amén. Y dice que fue a orar cerca de los discípulos. Hermano, ¿será que estaba orando junto con los discípulos o no, hermana Jennifer? No, señora, él se alejó de los discípulos por ahora. Ajá. Dice que en el versículo 41 dice que y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. De un tiro de piedra, yo digo que es como un tiro de piedra de cuando lo lanza un hombre, ¿verdad? Con toda la fuerza. Estaba bien lejos. Yo no tengo mucho conocimiento qué distancia Bueno, podría ser, pero dice de un tiro de piedra. Entonces puede ser con una onda o no sé cómo fue, pero de un tiro de piedra quiere decir una distancia siempre lejos, pero no tan lejos tampoco, porque siempre él cuando bajó dice que fue a ver si sus
discípulos estaban orando y los encontró durmiendo. Entonces ahí fue donde el Señor los exhortó y le dijo que tenían que orar. En el verso 45, creo que donde dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y dice, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mi hermano, entonces está aquí la palabra del Señor refiriendo de que es importante la oración en el cristiano. Y usted no ve que Jesús ya sabía que él iba a ser crucificado, que en ese momento lo iban a agarrar los soldados para llevarlo, para crucificarlo, ¿no? Pero la Eh, palabra del Señor aquí ya, nos voy muestra, el Señor a mismo, solicitar que control él para primero mirar oró, el fue al FCB monte de los en Olivos a hacer la oración, qué log y deja. ahí vemos en el versículo 42, cuando él clama al Padre, amén, cuando él clama a sí mismo al Padre diciendo, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque sabía que iba a pasar un momento difícil, según en la carne, en su humanidad. No era fácil para Jesús en su humanidad, gloria al Señor. Y por eso él estaba así y dándole ejemplo a sus discípulos, que era necesario orar. ¿Podríamos ingresar a esos, por Y favor, muchas para mirar? veces, pues Eh, nosotros le damos más cabida al sueño, a lo que sentimos en el de momento, este, veo que que dedicarle el tiempo al el que Señor de la están gloria. indicando es la del Entonces, 360. ¿cuántos No sé creen si sepan en cuál que de es esos tres importante, servidores que es se ejecuta vital ese la 360. oración a nuestra vida? Vamos a ver. Ojalá y todos respondan en una sola voz. Ok. Amén. Ajá. ¿Quién más dijo Amén. amén? Amén. Ajá. Bueno, gloria a Dios. Ojalá que Sí, ahí está compartiendo. haya un punto muy importante que quería hoy decirles. Muchas veces a nosotros nos vienen momentos, bueno, lo digo por mí, momentos duros y difíciles que vienen esos desánimos, que ya ni ganas de orar, ni nada de eso. Pero, pero muchas veces cuando tenemos ese momento, bueno, a mí me ha pasado, yo le he dicho, Señor, derrama sobre mí un espíritu de oración para yo estar siempre en su presencia, porque yo necesito de ti, Señor, y yo empiezo así a decirle al Señor, para que Él derrame ese espíritu de oración en nuestra vida y que no permita, Señor, que la pereza, el desánimo o, bueno, muchas cosas que, porque la oración tiene muchos enemigos, tiene muchas distracciones. La oración tiene muchas cosas que nos alejan, nos apartan para que nosotros tengamos esa comunicación con nuestro Dios. ¿Ve? Entonces aprendamos a pedirle al Señor que derrame sobre nuestra vida un espíritu de oración para estar allí en la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver qué hora es, las 8:27. Vamos a ver el otro punto, me dice, no se puede ser un cristiano, no se puede ser un cristiano sin una devoción con Dios, y sí, sin una comunicación o sin una oración para que haya una devoción con Dios. En otras palabras, cuando hay oración, cuando hay una comunicación con Dios y nos metemos al Señor de la gloria, empezamos a tener devoción, una devoción hacia Dios. En otras palabras, cuando uno empieza a orar, bueno, a mí me enseñaron así, quiero explicarles. Quizás algunos sí los hacen en este grupo en el cual estamos. Si no, pues vamos a aprender, porque para eso estamos en esta clase. Cuando a mí me enseñaron que cuando uno va a empezar a orar, primero adoramos a Dios. Lo adoramos. Le decimos, Señor, cuán grande eres tú, cuán bueno eres tú. No entramos de una vez a decirle, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, Señor, mira mi familia, no, a decirle los problemas, no, sino primeramente, no sé si me están entendiendo, sino primeramente le empezamos a adorarle, a decirle al Señor lo grande que es, lo maravilloso que es, a exaltar su nombre, a decirle, Señor, tú eres digno de adoración, tú eres digno de que todos le adoremos, de que todos le glorifiquemos. ¿Ves? Entrar en ese tiempo de adoración al Señor, que cuando ya estemos ahí adorándole a Dios y decirle, Señor, te amo, Señor,
porque tú has hecho cosas grandes en mi vida. Cuando entramos así, hermano, mire, eso se siente algo tan hermoso, tan especial, que empezamos a sentir su presencia. Cuando ya entramos en ese tiempo de devocional con Dios, de adoración, entonces ahí sí empezamos a decirle, Señor, perdona nuestros pecados. Empezar a pedir, Señor, perdóname si he pecado contra ti, si te he ofendido, porque muchas veces cuando no ofendemos a Dios en pensamiento, lo estamos ofendiendo en palabras o en hechos, en muchas formas, porque estamos en este cuerpo humano. Y después pedirle perdón por nuestros hijos, pedirle perdón, bueno, por la familia, por todo. Amén. Y después de allí, después de pedirle perdón a Dios, entonces ahí sí es poner las peticiones. Señor, mire, tengo esta petición, esta necesidad, etcétera, y etcétera, y etcétera. Mire, y esa oración se va a hacer larga. ¿Ven? Porque es que yo he escuchado mucho y dicen, no, pero yo no necesito hacer una hora de oración, porque yo le oro al Señor, tengo una comunicación con Dios así, así, así. Pero yo dije, ay, pero ¿cómo será esa oración? Solamente decir, Señor, aquí estoy, perdóname, o Señor, mira mi petición, y de ahí ya, gracias, Señor, y listo, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo de adoración a Dios a través de la oración. Amén. Yo no sé cuántos lo han hecho. Vamos a ver cuántos lo han hecho así. Hermana Lucy, hermano David. Gloria a Dios. Pues mi hermanita, en ese orden de ideas, no. Pero Ajá, pues sí, sí, o sea, he intentado como buscar una ajá, comunión con Dios, sí, como a mi manera. sí, Pero es pues gracias correcto. por la explicación. Ok, ok. Sí, porque a mí me han preguntado, hermana, cómo a veces voy y me arrodillo y no tengo palabras, y cómo voy a orar. Me lo han dicho, y ya personas que han tenido tiempitos en la iglesia. ¿Y cómo hago? Dígame, ¿qué tal? Entonces cuando a mí me preguntan así, yo le digo, no, hermana, entre primero y adore a Dios, dígale, Señor, lo grande que es Él, lo bonito que es Él, lo hermoso que es Él, lo bello que es Él, bueno, cosas así que usted engrandezca al Señor de una manera especial Mamá y va a Jennifer. ver cómo Dios va a obrar en su vida. Ajá, dígame, hermana, la que levantó la mano, Jennifer. Sí, hermana, pues a Veo mí también me que, enseñaron que primero se o sea, en esos empezaba alabando FCB, a Dios, al después parecer se registra tres hacía eventos, el 310, el 318 y el segundo, sí, 343. igual, pedir ¿Saben si perdón alguno por de esos pecado, genera buscar la reconciliación. como resultado el Pero 360? tercero me enseñaron que se daba era acción de gracias, agradecerle por todas las bendiciones recibidas. Amén. Y ahí sí la El cuarta, 318, ok. pues pedir por todas las necesidades, ya que También como veo soy que estudiante, en, pues a mí me Ajá. enseñaron bueno, el así. 318 no lo he visto, pero Ok. veo que Amén. el Gloria a correlativo Dios. en esos ¿Vio? Y se cuando lo reinició, o sea, hacemos ahorita está así, en cero. la oración se El va cargue de esos, extendiendo. O ¿cómo lo sea, hacen? como ¿Siempre cuando reinician usted el viene a ver, correlativo? usted pasa la O hora. sea, ¿Es empieza así desde o cero no? en la tabla donde lo dejan. Pasa la hora orando. Pero muchas veces nosotros lo sabemos, pero muchas veces no la ponemos por práctica. ¿Es así o no? Entonces, vamos a ponerlo por práctica, mi hermano, y va a ver cómo Dios va a orar en nuestra vida de una manera especial. ¿Cuántos? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios los Amén. bendiga? Amén. 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 Ok. ¿Cuántos quieren recibir poder de Dios a través de la oración? Amén. 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 Gloria al Señor Jesucristo, pero tenemos que orar, tenemos que proponerlo en la presencia de nuestro Dios. Amén. Donde dice aquí en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, tenemos aquí una afirmación, ¿verdad? En Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propósito de un tiempo devocional. ¿Cuál sería ese propósito de un tiempo devocional? Dice dar o entregar. Oración o, como estaba hablando ahora, dedicación al Señor, como estaba ahora explicando, donde dice en Salmo 29:2, dice, tributar al Señor la gloria debida
a su nombre. Eso es lo que estaba refiriéndome ahora. Ahora, saliéndonos del tema de la oración, de este primer punto, vamos ahora a lo del ayuno. El ayuno es algo muy primordial para nuestra vida Una espiritual consulta, ¿ustedes saben también. y tienen acceso Como a ustedes, las tablas donde dejan como esa podemos información? ver, la Biblia dice que en aquellos tiempos los hombres ayunaban por un crecimiento en la iglesia y Dios les respondía de una manera especial. Hay cosas, mis hermanos, que la oración sola no, no se puede. Usted puede estar orando por una petición y orando, pero póngase usted en ayuno, en un sacrificio, en ayuno y ponerlo en oración, ese propósito y enseguida ese propósito es respondido. Entonces hay cosas que la oración sola no, no se hace, sino acompañada con el ayuno. ¿Por qué lo digo yo? ¿Te acuerdas la historia esa de cuando los discípulos salieron? No, Dice aunque que veo que el último día que salieron a leyeron predicar el fue el evangelio, dice que 9. fueron a sacar un Fue como la demonio última lectura y la y lectura no lo único que pudieron. hice fue que Y cuando se llegó Jesús, reinicia le dijeron el correlativo. los discípulos de Jesús, le dijeron, Señor, si estuvimos orando para que Espérame. echar fuera a este demonio, invocamos tu nombre, pero nada. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dice, hombres de poca fe. Entonces el Señor le dijo, bueno, este género no sale sino con ayuno y oración, sino con ayuno y oración. Entonces yo me puse a meditar ese versículo y yo dije, pero ¿cuál género? El ayuno y oración. ¿El género era el demoniado o era el de los discípulos? Y me puse a escudriñar esa parte cuando el Señor le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, se estaba refiriendo a los discípulos también, porque era que ellos oraron y ellos reprendieron en ese momento al demonio, el demonio no salió, más bien se Aunque veo que burlaba sí de es un ellos. ciclo Y como, si podemos espera a ver ver, mucha parte uno de la 2 3 escritura, 4 5 los 6 demonios muchas veces se 2 burlaban, 3 pero yo 4 5 conozco a 6. Sí, Jesús, es como si se dice que se reiniciara manifestó, cada pero a semana vosotros nos y lo volviera a conozco, dejar en cero. ¿ve? Y entonces era Lo que veo porque es que no ha muchas veces procesado. faltaba Voy a eso reiniciar el servicio para y que muchas empiece a veces era procesar. la incredulidad y Dios reprendió, fue la incredulidad. ¿Sí, mi hermano David? Perdón, hermanita, tengo una pregunta. ¿Qué Sí. vínculo o qué hay Ujú, entre o sea, digamos, entre el ayuno y el espíritu, ¿sí? En ese momento, o sea, cuando uno ayuna, no sé si me hago entender la pregunta, pero quiero saber cómo, ujú, qué, qué vínculo hay en eso, o sea, qué sucede, mejor dicho. ¿Sí? ujú. Entre lo espiritual y el ayuno. El Sí, el espíritu, ayuno. listo. Porque es que, miren, mi hermano, cuando nosotros entramos en ayuno, estamos doblegando la carne, estamos sacrificando esta carne. Cuando nosotros sacrificamos la carne, usted sabe que la estamos absteniendo de tomar, de comer, la estamos sometiendo a un sacrificio, ¿verdad? En la presencia del Señor a través del ayuno. Y cuando estamos haciendo ese sacrificio en la presencia del Señor a través de ese ayuno, entonces ya no es la carne, ya es el espíritu. Entonces ya el espíritu está en comunión con Dios a través del ayuno. Y eso es lo que a Dios le agrada, porque ahí estamos matando los deseos de la carne, eh, tantas cosas que hay en nuestra vida en esta carne, que solamente la oración no es lo mismo. Entonces ya con el ayuno usted está entrando en un nivel espiritual, ¿verdad que sí? Y ahí usted se está conectando con Dios. Eso es lo espiritual con el ayuno. No sé si esa respuesta está bien para usted, mi hermano. Amén, sí, señora, gracias. Ok, gloria a Dios. Entonces, por eso es que es importante el ayuno. ¿Ve? Estamos hablando aquí de la oración y el ayuno. La oración es el poder del cristiano, pero si lo metemos en ayuno, vamos a conseguir mucha más respuesta de Dios y bueno, Dios va a hacer obras más grandes. En el tiempo de aquel, no sé si la hermana Lucy, el hermano, su esposo, que son de Venezuela, pero en Venezuela en el tiempo aquel nosotros hacíamos ayunos no de un día, eran de 3, de 5, bueno,
nosotros nos trazábamos cadenas de ayuno, porque queríamos un crecimiento y un avivamiento entre la iglesia, en la familia. Cuando teníamos familias que no eran cristianos, nosotros nos metíamos en ayuno y al tiempo, bueno, que Dios obraba de una manera especial y llegaba, porque el ayuno, hermano, rompe cadenas. El ayuno rompe cadenas. Entonces, algo que nosotros debemos practicar en este tiempo, y eso es el crecimiento del cristiano. Si queremos, hermanos, permanecer en la iglesia del Señor, si queremos permanecer, si queremos perseverar en el camino del Señor, tenemos que entrar en ese tiempo de oración y de ayuno para obtener pues la victoria que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios amonestaba. ¿Quién está levantando la mano? Hermano Javier. Sí, hermana. Eh, Cuando se nos dice que eran 3 días o una semana de oración, es de ayuno, eh, es literal durante toda la semana no comer nada, ni después de las 3 ni nada, solo agua. Claro, mi hermanito. El ayuno es abstenerse de comida, de no comer, por lo menos en el tiempo. A mí me enseñaron de que si yo iba a ayunar el día de mañana, yo empezaba el ayuno desde las 12 de la noche, de las 12 de la noche hasta el otro día a las 6 de la tarde. Ese era un ayuno completo, sí. Y ahí para que ese fuera un ayuno bien hecho, pues así me enseñaron a mí. Como hay otros que lo hacen desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero prácticamente siempre son de las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. ¿Sí, mi hermano? No, mi hermanita, era básicamente eso, lo de qué formas de ayuno hay, o sea, o qué tiempo, si digamos, no sé, de la medianoche a mediodía se puede, o sea, no, quisiera saber qué formas de ayuno hay, porque incluso he escuchado que intermitente, algunos con solamente con agua, Ujú. Sí, no sé. también, hermano. Hay algunos que se proponen hacer ayunos comiendo puras frutas, pero son ayunos no de un día, sino cuando ya se proponen de un ayuno de una semana, de 5 días, entonces cortan en la tarde con frutas, otros con jugos, pero eso dependiendo del propósito que tengan. Por lo menos hay unos que proponen que hacer ayunos secos y lo hacen sin tomar nada. Y otros que lo hacen tomando agua. ¿Verdad que sí? Tomando agua. Pero ya eso lo proponen, es como un propósito, que usted lo propuso a Dios, decirle, Señor, yo voy a hacer un ayuno, pero lo voy a hacer en las tardes tomando agua, un ejemplo. Entonces, ahora, si usted tiene un propósito de hacer un ayuno de 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, para mí yo pienso que si usted lo empezó desde las 12 de la noche, usted tiene que levantarse en la noche a hacer la oración. Porque si usted va a empezar un ayuno a las 12 de la noche y va a dormir hasta pararse a las 7 8 de la mañana, imagínese, la oración dónde está. Entonces tiene que ir acompañada con oración el ayuno para que haya respuesta de Dios. Muchas veces hay uno que dice, no, me voy a ayunar a la iglesia y a veces ni se acuerdan de orar porque se proponen a otras cosas, hacer otra cosa en la iglesia y no oran. Entonces a veces yo, por lo menos yo diría, no, usted va a aguantar hambre porque el ayuno tiene que ir acompañado con oración, ¿sí? Entonces, esos son puntos. Entonces ya nos queda poquitos minutos. El propósito del ayuno. El propósito del ayuno es interceder por las peticiones. La Biblia dice que Esther ayunó con sus doncellas para presentarse ante el rey Asuero e interceder por el pueblo. ¿Ven? Entonces quiere decir, el ayuno va también con el propósito de interceder. Ya ustedes conocen la historia de Esther. También el ayuno dice es mover la mano de Dios a favor de un propósito No, no está subiendo. específico. Estoy ¿A dónde mirando qué puede encontramos ser. eso? Encontramos en Jonás, cuando Nínive y su rey ayunaron para que Dios compadeciera del mal que se les iba a hacer. Cuando Jonás les predicó a ellos que en 3 días iban a ser, les predicó entre 3 días que entre 40 días iba a ser destruida Nínive.
También el ayuno sirve para la sanidad cuando alguien está enfermo. He escuchado testimonio de personas que el médico le han diagnosticado cáncer y se han sometido hasta 3 días o más días de ayuno y Dios lo ha sanado. Bueno, yo soy un testimonio de eso. Y eso está en Mateo 17:21, donde dice, para orar liberaciones que se presentan como enfermedades, ya que sabemos que existen espíritus inmundos, huestes de maldad, que no quieren dar libertad al hombre cautivo, y muchos de estos espíritus también toman posesión sobre ciudades y países. Entonces eso sirve el ayuno. Dice, buscar la voluntad de Dios para tomar decisiones, también sirve el ayuno, por eso hay que ayunar también cuando hay una decisión muy grande, un propósito grande que queremos lograr o queremos que Dios nos ayude, tenemos que meternos en ayuno, propósito grande, dice, para hallar la dirección en nuestras decisiones diarias y contar con su respaldo y agrado, en Hechos 13:1-3. Y por liberación espiritual, cuando alguien está que no siente libertad, que se siente oprimido, que siente como que cadena, como que algo no sé, está opresionando, que no siente deseo de ir a la iglesia, que bueno, tantas cosas, el ayuno sirve para eso, para romper esas cadenas. Entonces, para que haya liberación espiritual, sanidad, para que haya también emocional. Amén. Nosotros luchamos por nuestra vida emocional también. Amén. Por muchos problemas psicológicos. Todo eso sirve el ayuno. Y ojalá y nosotros pongamos práctica todo eso. Dice, para desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompa todo yugo. Está en Isaías 58:6. Ahí habla del ayuno. En Isaías 58:6. Claves para un ayuno. Recuerde presentar el ayuno con un propósito, que tenga un propósito, no que usted vaya a ayunar por ayunar, no, yo voy a ayunar, pero si no tiene un propósito, ¿de qué sirve el ayuno? Tiene que ir con un propósito definido, por qué usted va a hacer el ayuno, ¿no? Dice que quiere lograr con el ayuno, no olvide enfocar su ayuno, tenga clara su petición espiritual o material. Ayune con propósito, mientras más ayuno, más fácil le será tenerlo como hábito espiritual. Saque un día entero, un ayuno efectivo, debe continuar durante al menos un día. No nos acostumbremos a hacer un ayuno de mediodía, de levantarnos a las 6, 7 de la mañana, que ayunar y a las 12 ya estamos cortando un ayuno. Ya eso es como que no es un ayuno muy eficaz. Si queremos tener, eh, eh, ¿cómo es? Victoria, queremos tener algo efectivo, algo progresivo, tenemos que hacer un buen ayuno que sea agradable ante los ojos de Dios y que nosotros también podamos recibir beneficio a través de ese ayuno. Dice disponer del tiempo. Es mejor que ayune un día que tengas libre, pero si no le es posible, puedes sacar ese tiempo mientras lo pueda. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, Y yo quiero, mi hermano, que si hay alguien que quiera decir algo para que todos escuchamos y aprendamos, que usted tenga una idea también de lo que usted ha aprendido en el tiempo que usted tiene en el camino del Señor, lo puede decir, lo que no han entendido. Dígame, hermana Luz. Buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Soy el hermano Aimer. Dios te bendiga, hermanito. A lo que te estaba diciendo, sí, es muy cierto. Los ayunos, pues, como hemos enseñado, pues yo también lo aprendí así. El Amén. ayuno debe presentarse de las 12 de la noche Amén. y siempre Dios le va a poner en uno el sentir, pues, el hacer de levantarse a orar. Porque eso Sí, lo Señor. digo porque me pasó a mí, me pasaba. Y ahorita Listo. tengo rato que no ayuno y tengo que poner más medio. Bueno, esto, hermana, pues sí, el ayuno más bueno es hasta las 6 de la tarde. Sí, así me Pero enseñaron a mí. sí, claro,
Para así lo enseñaron y así casi en toda Sí, sí. Venezuela seguimos así. Sí, señor. Pero Y otra cosa más, hermano Hermes, que el ayuno, cuando uno vaya a ayunar, que uno le toque ir a ayunar, que vamos a estar solos, no ocuparnos muchas veces en otras cosas, sino ojalá que en ese ayuno nosotros podamos dedicar el tiempo a leer la Biblia. Eso amén, también es claro, es que importante. eso es el propósito, no Sí, de charlar, señor. de echar cuentos, sino Ajá. de hablar de la palabra y orar. Ujú. Estudiar la Pero Biblia, claro. yo digo para aquellos que van empezando, pues sí se podría, pues la persona mientras que va comenzando, hasta las una, dos más tardar, mientras que se Ujú. vaya adaptando. Sí, sí. Es mi Entonces, opinión, no sé lo demás. pues no sé Claro, si hay alguien no más, hay que acostumbrarse, ¿no? Porque la idea no es acostumbrarse a eso, porque no es mm, edificado. La idea es sí. de seguir aumentando, aumentando cada día más, y si acaso ya no es un ayuno, sino 2 y 3 ayunos seguidos. Así es, mi hermano. Así es. Pues estoy de acuerdo con usted, hermano. Y lo otro, hermano, siempre cuando uno diga voy a ayunar tal día, prepararse con tiempo, unos días antes. Bueno, a mí, yo soy así. Yo a veces digo, quiero ayunar, vamos a suponer el domingo. Yo me voy preparando mentalmente, ¿ve? Irme preparando. Y el día antes tratar de no comer mucho y tal, porque hay muchos que comen en la noche porque el otro día va a ayunar y ese otro día le pega duro el ayuno, porque más hambre le da, no sé cuánto le han pasado Sí, eso. sí, que eso es Entonces, así, es sí, así. porque hay que mal acostumbramos esta carne, mi hermano, mal acostumbramos, entonces uno tiene que aprender, a veces uno ve estas cosas como un poquito insignificante, pero no, es importante, porque esto también es disciplina que debemos tener nosotros en nuestra vida espiritual. Y Dios se agrada de todo eso, si nosotros ponemos cuidado. Bueno, mis hermanos, quiero tener como tarea para el próximo martes, que ustedes lo puedan presentar como tarea, lo pueden mandar eh, para ese día martes, pues sea el hermano Jackson o mi persona, que estemos el martes allí como dando la clase. Entonces ustedes se la van a preguntar cuál la tarea, si ustedes la llevaron. Entonces aquí mismo en el mismo link, eh, ustedes la van a presentar. La tarea es eh, por qué tengo que orar y ayunar, ¿ve? Y explicar para qué es el ayuno, para qué es la oración, algo breve y para tener conocimiento y no se nos olvide. Entonces, mi hermano, vamos a hacer la oración y así quedamos despedidos, hermano José, a mí me olvida el nombre suyo, para que usted nos eleve en esta oración y en esta oración pues quedamos despedidos de esta clase y ojalá que pues le haya gustado y hayamos aprendido algo más de lo que es la oración y el ayuno. Bueno, mi hermano, mientras que se cierra el, el link, entonces vamos a hacer la oración. Comiénzalo usted, mi hermanito. El esposo de hermana de Luceli. Mi persona. Sí, Emer. señor. Hermes, que se me olvida. Bueno, dándole gracias a Dios primeramente Amén. y oremos por este propósito, por todos los propósitos que hay en la iglesia. Amén. Señor Jesús, bendito Dios Padre Bendito Celestial. Dios Todopoderoso, Dios Santo, vive Dios, Señor Jesús. Te damos gracias por su bondad, por su misericordia, por su bondad infinita y santa, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por habernos permitido realizar esta clase, Señor Jesús, Dios mío, en el cual, Dios mío, Jesucristo fue presentado acerca de la oración y el ayuno. Que esto sea, Dios mío, Jesús, el hábito de nuestra vida espiritual, Señor, para poder alcanzar, Señor Jesucristo, ese crecimiento, Dios mío, que queremos obtener, Dios mío, para obtener más conocimiento, más entendimiento, más sabiduría,